La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, el pertenecer a Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos da el 100%, la bendición de estar garantizados a una salvación perfecta y gloriosa, dada por el Creador a todos aquellos que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo. Usted puede lograrlo. Y por lo tanto deseo que se quede para aprender de estas verdades que quiero transmitirle a través de las Santas Escrituras. El plan de Dios es salvarlo. Tal vez usted diga, pero yo estoy tan perdido. No siento que Dios me amará ni me salvará. No se deje guiar por sus sentimientos. Déjese guiar por la fe. Por la fe acepte lo que Dios le ofrece. Dios le ofrece su propio poder. Le ofrece sus promesas que son miles. Y no solamente se las ofrece, serán efectivas en su vida. Tan pronto usted comience a obedecerle paso a paso. El llamado de Dios es tan amplio, tan grande, tan sublime y glorioso. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando Él llama con rapidez, es que el hombre, si sigue viviendo en pecado, está en un riesgo bárbaro, en un riesgo de peligro, un peligro tan eminente que si muere, no tendrá esperanza, no tendrá salida de la horrenda condenación, donde será castigado día y noche por las llamas de fuego y azufre y gusano y por los poderes malignos del mismo diablo. Por eso Dios te llama con rapidez. Venid luego y estemos a cuenta. La razón de esta rapidez es porque somos frágiles. No somos personas que viviremos eternamente en esta vida. De un momento a otro puede acabar nuestra vida en un momento inesperado. Pero por lo tanto, oigamos el llamado de Dios. Venid luego y estemos a cuenta. No es asunto de posponer el tiempo y decir mañana o más despuesito. Ahora no, mañana sí. El mañana no es suyo ni es mío, es hoy. Por lo tanto, debemos consagrar nuestras vidas a nuestro Dios, porque Él tendrá cuidado de nuestra vida para siempre. Ahora bien, consideremos lo frágil que somos. ¿Cuántas personas que iban a paseo? En ese paseo, ya sea de ida o de regreso, ya no volvieron con vida a casa. Regresaron en un cajón para ser enterrados. Y qué triste si murió sin Dios y sin esperanza. Qué triste no haber tenido un arrepentimiento genuino. La muerte llegó inesperadamente. Por eso es que el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, es decir, tan negros como el carmesí, yo los convertiré en blanca nieve. Los voy a emblanquecer como nieve. Si fueren rojos como el carmesí, los haré blancos como blanca lana. Este es el cambio que Dios te ofrece y te lo ofrece gratuito y voluntariamente.
El hombre sin Dios y sin esperanza está destituido de Dios. Pero a pesar de que está en esa condición, Dios le está dando una oportunidad, lo está llamando, porque Dios quiere el 100% cambiarlo, el 100% levantarlo y darle toda consolación y todo cambio. La palabra de Dios es poderosa para cambiar al hombre. Dios te llama a que acudas a la palabra de Él para que tengas el cambio en tu propia vida. Por ejemplo, la palabra de Dios es completamente capaz de cambiar cada vez que le obedezcas. Cuando oyes la palabra, cuando lees la palabra, cuando estás escuchando estudios bíblicos, si te propones amar esa palabra y obedecerla, esa palabra producirá vida abundante en tu propio corazón. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13, Pablo dice en esta carta: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene el poder de actuar en la vida de aquellos que la obedecen. La persona tiene el cambio inmediatamente de parte de Dios. Cuando usted dice que no tiene el poder para vencer, no tiene el poder ciertamente, pero Dios quiere colocar el poder para que usted sea un vencedor. Él quiere colocar su buen espíritu dentro de su propia vida. Para ello usted necesita ser sincero con Dios, pedir perdón, confesar su pecado, todo pecado que ha cometido, que usted sabe que ha hecho delante de sus ojos. Odiar todo pecado que hay dentro de usted y decirle: Dios, lo aborrezco todo pecado, límpiame y nunca se me meta tal basura en mi corazón, ni en mi mente, ni que entre ni por los ojos, ni por mi boca, ni por mis oídos. Dios lo oirá y responderá completamente a su petición. Pero Pablo dice que estos tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte de los apóstoles, de los predicadores. La recibiste no como palabra de hombre, porque muchos tienen problemas que no han sido cambiados, porque reciben la palabra de Dios como palabra de hombre, no como palabra de Dios. Por eso no hay cambio en sus vidas. Pero cuando el hombre ciertamente se humilla delante de Dios y recibe la palabra que predicamos, la creen y se ponen firmes, entonces la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes de fe. Según el verso 14 de esta misma carta, me refiero a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Todo creyente que recibe la palabra de Dios, ese creyente es completamente prosperado, completamente bendecido. Ese creyente comienza a ser imitador completamente de la iglesia de Dios. No anda conforme al mundo, no imita más al mundo, sino que imita a los siervos de Dios, a la iglesia de Dios que es en Cristo Jesús. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nacionalidad, es decir, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pero a pesar de los padecimientos, ellos no se fueron al mundo porque habían recibido
la palabra como palabra de verdad que es de Dios. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios tal como es palabra de Dios, ese individuo nunca más será una persona arrastrada, una persona sin vergüenza, una persona totalmente torcida. Al contrario, todas las cosas serán hechas nuevas en sus propias vidas. Serán transformados. Se mirará en su forma de expresarse, en su forma totalmente de tratar a los demás. La palabra tiene un gran potencial. A través del libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, en ese libro nos dice las Santas Escrituras el gran poder que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es un cuento de vieja, no es cuento de hadas, no es cuento de un simple filósofo. Es palabra de Dios y es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Disciernen los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Ese es el potencial de las Santas Escrituras. Cuando el hombre viene a Dios, obedeciendo completamente a la voz de Dios, es decir, al llamado hacia el perdón, hacia el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero la sangre de Jesús ya fue derramada. Lo que necesita el hombre es arrepentirse. Lo que necesita el hombre es abrir su corazón al Señor y darle completamente su vida a Él. La palabra comenzará completamente a hacer los cambios en la vida suya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Quitará todo lo que nos sirve de su corazón, todo lo que nos sirve de su mente será totalmente cortado por esa palabra. Esa palabra es tan penetrante hasta partir el alma. Se estremece el alma cuando es cortada por la misma palabra. Es decir, que esa palabra hace que el alma totalmente se desespere y salga del pecado, pero que se refugie en Dios y en su palabra, en su verdad. Y será prosperado ciertamente ese individuo. Esa persona será dichosa. Esa persona será totalmente cambiada por el poder de Dios. A través del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3 de su segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y no solamente preciosas, sino también grandísimas promesas. No solamente son preciosas, sino que son grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguemos a ser participantes. ¿De qué? Participantes de lo más glorioso, de lo más sublime, participantes de la naturaleza divina, es decir, de la naturaleza de Dios. Habiendo en este caso huido de la corrupción que hay en el mundo, a consecuencia de que hemos huido a causa de las concupiscencias de la cual hemos salido huyendo, porque ya Cristo está en nuestra vida. Como nos enseña las Santas Escrituras, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, es decir, que la misma palabra nos da la capacidad de huir. Como dice aquel refrán, es mejor correr que aquí quedó. Entonces,
La misma palabra nos da el poder de parte de Dios de huir de todo pecado. Le decimos no al pecado. Sentimos hoy el 100% un odio contra el pecado, pero amamos a la gente, pero no al pecado. La palabra de Dios es capaz de darle esperanza a todo aquel que cree en la palabra. Esperanza divina, esperanza eterna y gloriosa. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo creemos, recibimos las promesas de parte de Dios que son dadas gratuitamente por su gracia a nuestras vidas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, a través de la palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos, la meditamos y la obedecemos, recibimos el poder de ser pacientes y el poder de la consolación de las mismas escrituras para que tengamos esperanza, esperanza incorruptible, esperanza inmortalizada. Entonces, la palabra de Dios también es capaz de aconsejarle en cualquier situación y perfeccionarle para toda buena obra. La misma palabra tiene el poder para llevarnos a ser personas con capacidad de obrar correctamente en el reino de Dios, para hacer las cosas justas y piadosamente de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted siempre persevere en depender de la sabiduría de Dios, en vez de depender de la sabiduría de este mundo, que es insensata. Pero la sabiduría de Dios es completamente sabia, inteligente. Ahora bien, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, insensatez para con Dios, entonces no sigamos la sabiduría de este mundo, porque es torpeza, no sirve nada más que para extraviar, para entontecer, para enceguecer, para ensordecer espiritualmente y enceguecer lo espiritual, y para paralizarlo espiritualmente, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, de tus propias ideas que son inadecuadas, no debes confiar, no debes fundamentarte, porque tus propias ideas ciertamente no te dan la capacidad para ser vencedor. Tal vez usted diga, pastor, usted me está haciendo tan tonto, tan ignorante. Dios lo declara en su palabra y nos dice claramente que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Sus caminos son más altos que los caminos de Dios. Es decir, los caminos de Dios son más altos, mejor dicho, que el camino de los hombres. El camino de los hombres conduce a la perdición, pero el camino de Dios conduce a la vida. El camino de Dios conduce a la esperanza, al consuelo, a la paz, al gozo, a la libertad, al regocijo eterno. Pero el asunto es que el camino del hombre lo lleva al alcoholismo, a las drogas, a la prostitución, lo lleva al robo, al engaño, a rendir culto a dioses que no son dioses, a darle alabanza a quien no merece alabanza,
a derrochar el dinero, a ser completamente una persona que no es responsable por sus propios hijos, por su propio hogar. Ese es el camino perverso del hombre. Mas el camino de Dios es llevarte al triunfo. Para ponerte totalmente en ese camino lo hace Dios mismo. En el camino que es Cristo Jesús. A través de ese camino el hombre llega a ser responsable de su casa, responsable consigo mismo. Cuando el hombre camina en el camino que es Cristo Jesús, el hombre tiene el gozo, la paz, la libertad y tiene la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene la certeza que cantará con jubileo por los siglos de los siglos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, cuán importante es totalmente servir a Dios con todo el corazón. Queridos televidentes, Dios tiene un plan grande y es venir luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el plan de Dios para ti. El plan más alto y sublime que Dios te está ofreciendo. Restaurarte a pesar de estar perdido en tus delitos y pecados. El amor de Dios se ha extendido para ti. Debes aprovecharlo. La oportunidad de salvación está disponible para ti. No pospongas. No digas esto lo haré mañana. Voy a dejar de hacer este pecado. Si no te arrimas a Dios para que Él haga los cambios, jamás dejarás el pecado. Hasta el día que tú te arrepientas y vengas a Dios pidiendo su ayuda, hasta entonces tendrás el poder y la capacidad de vivir correctamente. Correctamente, sirviendo entonces al que merece toda la gloria, que es el Todopoderoso. Queridos televidentes, yo le invito a que venga al Señor, pero también le invito a que asista a la iglesia donde pastoreamos. Quiero enseñar estas verdades a usted paso a paso. Y quiero que usted forme parte de esta iglesia para la gloria de Dios. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Y que usted sea un instrumento del Dios vivo. Si usted es músico, se necesita en esta iglesia. Si usted sabe cualquier oficio, se necesita en esta iglesia. Si usted es un negociante de cualquier calibre, se necesita en esta iglesia. Y Dios lo bendecirá poderosamente. Venga a regocijarse con los que se regocijan. Abra la puerta de su corazón. Siempre que venga a esta iglesia, venga con la disposición de glorificar a Dios, de darle toda la alabanza posible, toda la exaltación posible. Entonces será un creyente bendecido y prosperado. Ahora bien, pero si usted no le ha dado su corazón al Señor, debe de hacerlo ahora. Quiero interceder por usted. Quiero interceder por los que están enfermos y aquellas personas que necesiten hablar con su servidor. Puede llamarme al área 323-541-9042. 541-9042. Puede llamarme también a otro número, área 323-202-0229. Área 323-202-0229. Ese es mi número, al cual también me puede llamar con toda confianza. Quiero orar por usted. Quiero interceder por usted. Quiero tener una palabra que le fortalecerá a su propio corazón de parte de Dios.
Padre poderoso, te doy gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas que ahora se reconcilian contigo. Y aquellas personas que por primera vez, oh Dios, están entregando su corazón a ti. Abrázalos con tu amor precioso. Perdónalos y límpialos. Haz de ellos, Señor, tus hijos, tus hijas. Guárdalos y prospéralos en todas las cosas. Haz que sus corazones, oh Dios, tengan fervoroso amor hacia ti y a tu palabra. Sean sensibles para obedecerte, oh Dios. Al mismo tiempo reciban el gozo de la salvación y se regocijen con todos los salvados. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer haber orado por usted, pero quiero orar también por los que están enfermos. Ponga su mano donde está el dolor. Queremos interceder por usted. Hemos visto en las cruzadas que hemos tenido en Centroamérica y en Suramérica. Hemos tenido cruzadas donde hemos visto la mano de Dios sanando a los enfermos, gentes levantándose de silla de ruedas, gentes abandonando sus muletas, sus bordones, personas que por años han vivido con esas cosas en sus manos, pero que Dios los ha hecho libres. Recuerdo hace poco de cómo Dios se glorificó en una mujer que tenía un bastón de metal, que apenas andaba con él, con ese bastón. Es decir, con un bastón de aluminio. Ciertamente, pero ni con este bordón podía caminar la pobre dama, pero cuando oramos por ella, le pedí el bordón y salió caminando sin esa cosa. Eso es lo que hace Dios. Gentes que no podían mover un brazo o alguna pierna, no podían agacharse por problemas en la columna y Dios los sanó. Quiero orar por usted. Padre precioso, ¿cuántas personas de tus hijos, de tus hijas, se encuentran pero requete abatidos, desesperados? Ahora, Señor, extiende tu mano sobre ellos. Haz que el fuego de tu espíritu corra desde la cabeza a los pies, especialmente tocando las áreas donde se necesita la mano poderosa tuya. Toque esos órganos, toca, Señor, los tejidos, músculos, tuétanos. Toca, Señor, cada lugar donde necesite tu mano poderosa. Los declaro sanos de toda enfermedad, de toda dolencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu misericordia. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.